Hola, en este video vamos a trabajar con una familia muy particular de grafos, se llaman grafos hamiltonianos, son aquellos grafos que presentan recorridos que pasan cerrados, que pasan por todos los vértices sin repetir vértices. Entonces acá tenemos dos definiciones, una definición de lo que es un ciclo hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano G es cuando ese ciclo pasa por todos los vértices del grafo. Y en el caso que haya un ciclo hamiltoniano en el grafo, vamos a decir que el grafo se dice hamiltoniano. Entonces, algunos ejemplos de grafos hamiltonianos tenemos acá, por ejemplo, los ciclos. Todos los ciclos contienen un ciclo que pasa por todos sus vértices, en particular es el propio grafo. Los grafos completos, Kn, con n mayor o iguales que 3, porque por ejemplo el K2 no contiene un ciclo, ¿sí? O sea, no es hamiltoniano, pero K3, K4. Y acá lo que estamos mostrando es que en el caso, por ejemplo, de K4, yo tengo o el ciclo que está marcado en rojo o el ciclo que está marcado en azul. Lo mismo con K5, ¿no? El ciclo que está marcado en rojo o el ciclo que está marcado en azul. La observación que hay que hacer en estos casos es que si el grafo es hamiltoniano, no necesariamente tiene un único ciclo hamiltoniano. O sea, no es que haya la existencia de un único ciclo que pase por todos los vértices. Esto se ve también muy claramente, por ejemplo, los grafos rueda, ¿no? Con n mayor o igual que 3. El W3, el W4, el W5 y 6, acá se están marcando algunos ciclos hamiltonianos, pero está claro que no es el único. O sea, uno podría haber marcado, por ejemplo, no sé, si uso un color distinto como para remarcar sobre este, a ver si puedo, no sé, podría haber marcado el ciclo que viene así, ¿no? Que es distinto al que tenía acá. Bueno, en este caso habría 3 ciclos hamiltonianos distintos, acá habría 4 ciclos hamiltonianos distintos, en el W5 había 5 y así siguiendo con cada uno de ellos. Bueno, la idea es que estas familias, los grafos ciclos, los grafos completos Kn, los grafos ruedas Wn, en el caso de Kn y Wn con n mayor o igual que 3, son grafos hamiltonianos. En particular, un grafo cualquiera que uno presenta acá, ¿cómo puedo decidir si es hamiltoniano? Bueno, si yo observo que en el grafo está contenido un ciclo que pasa por todos los vértices del mismo. Bueno, acá en este caso todo el ciclo está marcado en rojo y entonces estoy viendo que G contiene un ciclo que pasa por todos los vértices del grafo. En particular, como hicimos en el caso anterior, eso no significa que haya un único ciclo contenido. En particular, yo podría ver, a ver si este de acá, esta lista de acá, esta lista de acá, esta lista, esta lista, esta lista y esta lista. O sea, ahí tengo otro ciclo distinto contenido en el grafo que pasa por todos los vértices. Por lo tanto, si yo hubiese mostrado este que está en celeste, también hubiese estado probando que el grafo es hamiltoniano. O sea que ya tenemos una primera herramienta para decidir si un grafo es hamiltoniano. Es mostrando que el grafo contiene un ciclo que pasa por todos los vértices. Claramente es difícil, salvo casos muy sencillos que ahora vamos a ir viendo, probar que un grafo no es hamiltoniano bajo esta técnica. Pues, bueno, lo que tendría que probar es que no existe ningún ciclo contenido en el grafo que pase por todos sus vértices. Bueno, ahora vamos a ir viendo ejemplos en los cuales de grafos que no son hamiltonianos. Bueno, ahora veamos ejemplos de grafos que no son hamiltonianos. En particular, si presentamos, por ejemplo, un grafo que sea disconexo, ya claramente, ¿no? Se voy a hacer un grafo cualquiera que sea disconexo. Este grafo G. Bueno, claramente el grafo no podrá contener un ciclo que pase por todos sus vértices, porque al ser disconexo, cualquier par de vértices que yo tome, tal que uno sea de una componente conexa y otro de otra componente conexa, no hay un camino que los conecte. Entonces, como en un ciclo los vértices están conectados por un camino, es imposible que haya un ciclo que contenga a todos los vértices de un grafo si el grafo tiene al menos dos componentes conexas. Y tampoco importa si las componentes conexas son
triviales y no triviales. O sea, lo que estoy diciendo, tengo, no sé, por ejemplo, un vértice aislado y tengo un grafo, no sé, G cualquiera y todo el grafo es G'. Bueno, está claro que cualquier ciclo que haya contenido acá no voy a poder llegar a este vértice como para incluirlo en un ciclo. Por lo tanto, entonces todos los grafos disconexos no son grafos hamiltonianos. Bien, por ejemplo, aquellos grafos que tienen menos aristas que vértices. Si uno se centra en el caso de que ya sabemos que los disconexos no, entonces grafos conexos que tengan menos aristas, por ejemplo los árboles. O sea que un árbol tampoco va a ser un grafo que pueda resultar ser hamiltoniano. La idea es muy clara, si el grafo es un árbol, entonces es acíclico, por lo tanto si es acíclico es imposible que exista un ciclo que contenga a todos los vértices del grafo. O sea que ya sea los bosques, en el sentido de que también los bosques tienen menos aristas que vértices, acuérdense que la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos la cantidad de componentes conexas, pero en particular son grafos acíclicos, ya sea los bosques y los árboles. O sea que bosques y árboles, ¿no? Bosques y árboles tampoco van a ser grafos hamiltonianos. Y en particular la pregunta que vendría, porque hasta ahora no hicimos ningún ejemplo, es qué pasa si el grafo tiene bucles o aristas múltiples, ¿sí? Si eso afecta o no a la constitución de un ciclo hamiltoniano. En particular acá estoy mostrando un grafo que tiene bucles, estos dos, tiene aristas múltiples acá arriba y acá abajo. En particular, si en el grafo existe un ciclo que pasa por todos los vértices, observemos que a mí lo que me interesa es conectar cada par de vértices con una arista. O sea, si ya hay una arista que los conecta, todas las aristas múltiples que hayan para conectar ese mismo par de vértices, en realidad no juegan ningún papel en la constitución del ciclo hamiltoniano. O sea que esta arista podría no estar, bueno, en este caso fíjense que tomé la otra, esa podría no estar. Y en el caso de los bucles no pueden ser contemplados para la formación de un ciclo, porque, digamos, la idea es que pase una sola vez por cada vértice. Entonces, en el momento que yo ya pasé por este vértice, el bucle como que también yo lo podría eliminar. Por eso, en general, cuando uno está hablando de la teoría de todos los grafos hamiltonianos, trabaja en específico con grafos simples. O sea, si el grafo que no es simple contiene un ciclo hamiltoniano, como es en este caso el que estamos mostrando acá, yo podría tomar como subgrafo aquel que elimino de las aristas múltiples tal que dejo una y elimino los bucles, y si el grafo que no era simple tenía un ciclo hamiltoniano, el grafo simple, el subgrafo simple que le corresponde también va a tener el mismo ciclo hamiltoniano. Y obviamente no necesariamente existe un único ciclo hamiltoniano que contenido en ese grafo. Bueno, ahora veremos una serie de conceptos teóricos en los cuales nos permite trabajar con grafos hamiltonianos. El primer lema es el que estamos viendo acá en pantalla, dice lo siguiente, que si tengo un grafo G que es hamiltoniano y tomamos S un subconjunto de vértices de G, cuando hacemos el subgrafo G menos S, o sea, G le sacamos todos los vértices del conjunto S, lo que tenemos que obtener, si el grafo es hamiltoniano, como mucho, a lo sumo, el cardinal de S de componentes conexas. Es decir, si yo tengo un grafo hamiltoniano y saco dos vértices, en el grafo G menos esos dos vértices tendría que tener como mucho dos componentes conexas. La demostración de que eso ocurre es, bueno, si tomamos acá en este esquema, me voy a ir refiriendo a lo que está en el texto, tomamos un ciclo hamiltoniano, está claro que ese ciclo lo llamo C, y en particular por ser un ciclo hamiltoniano lo que sabemos es que todos los vértices que están en el ciclo son vértices del grafo, ¿no? Es lo que dice acá. Bueno, ahora vamos a tomar un conjunto de vértices que llamamos S, que son todos los que están marcados en azul, y en particular que esto va a ser el conjunto de vértices que yo voy a sacar. Y obviamente el complemento de S son todos los que están en rojo, y en este caso obviamente tenemos que el conjunto de vértices del grafo se particiona en los vértices que voy a sacar y en los vértices que no voy a sacar. Bueno, en particular, fíjense que dice que si eliminamos de C, de este grafo, que es el ciclo hamiltoniano, los vértices del conjunto S, obtenemos como mucho
el cardinal de S de componentes conexas en C menos S. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Ahí está redactado, dice por qué. Cuando uno hace el ciclo, va a encontrar caminos, en este caso este por ejemplo, con todos sus vértices en S, y también va a encontrar caminos, perdón, en este caso es el complemento, y bueno, con todos sus vértices en S serían los azules. Bueno, o sea, en ese sentido, cuando yo hago el ciclo hamiltoniano, lo que voy a tener es, bueno, caminos, ¿sí? Siguiendo todos vértices que no están en S o caminos de todos vértices que están en S. En particular, como uno alterna entre un camino y el otro, la mayor cantidad de caminos con todos sus vértices en el complemento se logra cuando ningún par de vértices se recorre en forma consecutiva. Es decir, por ejemplo, situación como esta que está marcada acá, ¿no? O sea, que tengo un vértice en S, el siguiente no está en S, y bueno, el siguiente estaría en S y el siguiente no. Bueno, eso sería cuando uno tiene la mayor cantidad de caminos con todos sus vértices en el complemento. Bueno, pero esto es, o sea, ¿qué es lo que logra? Que cuando yo hago C menos S, ¿sí? El ciclo menos los vértices en azul, como mucho puedo tener el cardinal de S de componentes conexas. Ahora, cuando uno mira el grafo G menos S, en el grafo G menos S hay más aristas todavía, o sea que algunas de esas componentes conexas que estaban en C menos S se podrían conectar, y entonces podría haber a lo sumo, o sea, la cantidad es menor o igual que la cantidad de componentes de C menos S. Bueno, eso demuestra que en el grafo G, que es hamiltoniano, y yo le saco un conjunto de vértices, tengo a lo sumo el cardinal de ese conjunto de vértices de componentes conexas. Bueno, este lema va a ser útil para probar cuando, es un poco el comentario que estaba acá abajo, perdón, cuando un grafo no es hamiltoniano. ¿Por qué? Porque en particular si uno vuelve hacia el lema, el saber si es hamiltoniano o no está puesto en la hipótesis del lema. O sea, yo necesito saber que el grafo es hamiltoniano para que esto ocurra, ¿no? Que es hamiltoniano, y que tomemos un subconjunto de vértices y analicemos G menos ese conjunto de vértices. Entonces, ¿cómo vamos a usar este lema para probar, por ejemplo, que un grafo no es hamiltoniano? Bueno, entonces veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos un grafo, queremos decidir si es o no es hamiltoniano. Entonces vamos a razonar por el absurdo. O sea, suponemos que G es hamiltoniano. Bueno, en particular vamos a tomar un subconjunto de vértices. Bueno, ahí hay que ir explorando, pero en este caso voy a llamar a este vértice X y a este vértice Y. Entonces vamos a tomar ese conjunto de vértices formado por X e Y, donde en particular el cardinal de este conjunto es 2, ¿no? Tomo dos vértices. Y ahora lo que uno va a hacer es mirar qué pasa con el grafo G menos S. Bueno, voy a dibujarlo acá. Acuérdense que cuando uno saca un vértice, saca todas las aristas que inciden en dicho vértice, o sea que todas las aristas que inciden, en este caso son estas 9 aristas, las voy a sacar, y en este caso, bueno, esta ya la sacaría porque saqué X, también sacaría las aristas de Y y estas que están acá. O sea que me estaría quedando. Lo dibujo acá. Esa sería esta parte que está acá, ¿no? Esto así lo señalo hacia acá para que se visualice mejor. Esta parte, porque estas tres aristas las estoy sacando, esta arista también y esta arista también. Esta parte me quedaría solamente esto, ¿no? Esta parte de acá. Y acá me quedaría el similar al que tenía allá arriba, abajo, perdón. Bueno, entonces, en particular, o sea, acá me quedaría algo así, ¿no? Bueno, entonces, si uno observa, G menos S tiene tres componentes conexas. Perdón, y está bien, tres componentes conexas. Pensé que tenía el X, lo saqué. Componentes. Ya puse. Tres componentes conexas. Bueno, pero si uno observa,
llegamos a una contradicción, a la contradicción del lema, porque estamos trabajando con un grafo que decimos que es hamiltoniano, tomamos un subconjunto de vértices, hicimos el grafo G menos ese subconjunto de vértices, y el lema me dice que si hubiese sido hamiltoniano tendría que tener como mucho dos componentes conexas, y este grafo tiene tres. O sea, se presenta una contradicción, y la contradicción obviamente proviene, ¿sí? ¿De dónde proviene? De suponer que el grafo, ¿sí?, es hamiltoniano. Entonces esa contradicción me está diciendo, bueno, que esto no puede ocurrir, entonces queda claro que el grafo G no es hamiltoniano, o sea que en este caso G no es hamiltoniano. Por eso decíamos que el lema lo vamos a usar para probar cuando un grafo no es hamiltoniano. Bueno, es importante ahora destacar dos observaciones respecto al lema que recién vimos. O sea, podemos asegurar que en los grafos hamiltonianos, si eliminamos un vértice, el grafo resultante es conexo, porque si es hamiltoniano y sacamos un vértice, tiene a lo sumo una componente conexa. Por lo tanto, los grafos hamiltonianos no tienen vértices de corte, porque un vértice era de corte si aumentaba la cantidad de componentes conexas. Y en el mismo sentido, la observación anterior, los grafos hamiltonianos no tienen aristas de corte. Bueno, ¿cuál es la explicación? Acá es un poquito, o sea, hay que observar lo siguiente. Si yo tengo un ciclo hamiltoniano, ¿no? Tengo todos los vértices del grafo, ¿sí?, todos aquellos. Cuando agarro una arista tiene dos opciones. O la arista está dentro de ese ciclo, ¿sí? Bueno, pero por estar en un ciclo, entonces, por la caracterización de la arista de corte, entonces esa arista no es de corte. Y lo que podría pasar es que la arista no esté contenido en el ciclo hamiltoniano, pero como estos son todos los vértices del grafo, la arista tiene que conectar dos vértices del mismo. Bueno, pero teniendo una arista que conecte dos vértices del ciclo hamiltoniano, yo puedo armar, tomando esa arista y, no sé, esta parte o la otra parte del ciclo hamiltoniano, y entonces formo un nuevo ciclo. En este caso podría formar este ciclo que está acá, ¿no? Entonces lo que queda claro es que la arista pertenece a un ciclo, por lo tanto no es una arista de corte. En otras palabras, en los grafos hamiltonianos no hay aristas de corte, en los grafos hamiltonianos, por lo dicho anteriormente, no hay vértices de corte. Bien, una observación importante es que la condición de este lema es una condición necesaria para que un grafo sea hamiltoniano, pero no es suficiente, es decir, no alcanza para garantizar que un grafo sea hamiltoniano. O sea, hay grafos G que satisfacen que el número de componentes conexas de G menos S es a lo sumo el cardinal de S, pero que no son hamiltonianos. Entonces, la idea es, bueno, buscar nuevos conceptos teóricos que me permitan, si es una condición suficiente pero no necesaria, bueno, hay que avanzar en otros conceptos teóricos. Bueno, en particular, un teorema que me da una condición suficiente para que un grafo sea hamiltoniano, eso significa que si se cumplen las condiciones del teorema, entonces puedo asegurar que es hamiltoniano, es el teorema de Ore. El teorema de Ore dice que si sea G un grafo simple, con al menos 3 vértices, si tomamos todo par de vértices que no sean adyacentes entre sí en el grafo, o sea, cada vez que agarre dos vértices no vecinos en G, se satisface que la suma de los grados es mayor o igual que G. Si eso ocurre, entonces el grafo es hamiltoniano. Bueno, la demostración de este teorema está detallada en el apunte teórico de la cátedra. No la voy a trabajar acá porque es bastante larga y en particular no me aporta a la resolución de lo que queremos ver, pero lo tienen ahí en el apunte teórico. Bueno, entonces ahora vamos a ver algún ejercicio en el cual podemos aplicar este teorema. Pero queda claro que, por ejemplo, hasta ahora, si yo quiero probar que un grafo es hamiltoniano, ya tengo dos herramientas. Una herramienta es la propia definición, es decir, encontrar un ciclo contenido en el grafo que pase por todos los vértices del mismo, o, en este caso, teniendo un grafo simple con al menos 3 vértices, ir tomando todos los pares de vértices no vecinos, mirando los grados de esos pares de vértices, sumando esos grados y viendo que la suma de los grados
de cada par de vértices no vecinos en G es mayor o igual que el cardinal del conjunto de vértices. Si eso uno lo demuestra, entonces el grafo es hamiltoniano. Bueno, veamos ahora dos ejercicios en los cuales apliquemos algunos de los conceptos teóricos vistos hasta acá. En el primer ejercicio tenemos un grafo que es simple, con 8 vértices, donde 2 vértices son de grado 5, 2 vértices son de grado 6 y 4 vértices son de grado 4. Queremos decidir si es hamiltoniano. Bueno, en este caso, por lo que habíamos dicho hasta acá, las tres herramientas que tengo para probar que sí o probar que no es hamiltoniano, uno es la propia definición, que en este caso va a estar descartada, porque al no tener el grafo yo no puedo saber si hay un ciclo contenido en el mismo que pase por todos los vértices. Para probar a través del lema de que no es hamiltoniano, yo tendría que saber qué par de vértices saco y cómo queda el grafo y saber las componentes conexas que obtengo, con lo cual tampoco lo puedo hacer, o sea que la única herramienta que voy a tener disponer es del teorema de Ore. Para el teorema de Ore lo que tengo que saber es que el grafo es simple, ¿sí? G es simple, eso se cumple, lo dice el enunciado. También tengo que saber que tiene al menos 3 vértices, bueno, en este caso B de G es 8, y en particular esto es mayor que 3, ¿sí? Mayor o igual que 3, o sea, tiene al menos 3 vértices. Pero ahora lo que nos pedía mirar es que cada vez que yo tome B y U, que son vértices de B de G, tal que B no es vecino con U, mire qué pasa con la suma de los grados. Bueno, yo en este caso al no tener el grafo, tampoco puedo saber qué par de vértices son vecinos entre sí, qué par de vértices no son vecinos entre sí. Bueno, pero en particular, olvidemos un ratito eso, observemos que los únicos posibles grados que tengo en todos los vértices del grafo son grado 5, grado 6 o grado 4. O sea que esta suma, independientemente, no necesariamente sin saber o no de si son vecinos o no, cualquier par que yo tome, bueno, podría ser que la suma sean 2 vértices de grado 5, la suma me dé 10, 2 de grado 6, la suma me dé 12, 2 de grado 4 que la suma me dé 8 y empezar a combinar, ¿no? 1 de 5 con 1 de 6 que la suma me dé 11, bueno, y así con todas las posibilidades. Observemos que la menor suma, o sea, el mínimo de la suma de los grados de U y B es 8 para cualquier U y B del grafo, o sea, independientemente si son vecinos o no. Bueno, pero si para todos el mínimo, la mínima suma para cualquier par de vértices es 8, está claro que, bueno, para aquellos vértices en los cuales U y B no sean vecinos, esta cuenta da 8. O sea que du más db es mayor o igual que 8, que es el cardinal de B de G, ¿no? Lo habíamos puesto acá. Cardinal de B de G. Por lo tanto, para aquellos pares de vértices que no son vecinos, la suma es mayor o igual que el cardinal del conjunto de vértices. Entonces, por el teorema de Ore, G es hamiltoniano. ¿Está bien? Bueno, entonces acá un primer ejemplo donde aplicamos el teorema de Ore. Bueno, en segundo ejercicio queremos ver si en este grafo que se muestra a continuación es hamiltoniano. Bueno, al tener el grafo podría ver la situación de buscar un ciclo contenido en el grafo que pase por todos los vértices, pero también podría ver si puedo usar el teorema de Ore, porque está claro que esto tiene más de 3 vértices y es un grafo simple. Ahora bien, cuando yo miro los grados de los vértices, para hacer un análisis similar al que hicimos antes, si ustedes observan, todos los vértices tienen grado 3. Entonces, este grafo es 3 regular. Si yo tomo la suma de dos vértices, de los grados de dos vértices, la suma me va a dar 6 siempre, ya sea si sean vecinos o si no sean vecinos. O sea que esta suma, para todos aquellos pares de vértices que no sean vecinos, va a dar 6. ¿Sí? O sea que si U no es vecino con B, du más db es 6, porque
todos son de grado 3. Bueno, pero esto no cumple que es mayor o igual que la cantidad de vértices, que en particular la cantidad de vértices es 16. ¿Sí? O sea que esto no es mayor o igual que 16. Bueno, que no se cumpla la condición no quiere decir que no sea hamiltoniano. O sea, no se cumplen las hipótesis, no puedo usar el teorema de Ore, y en particular si uno observa acá, uno puede irse a la definición y dice, bueno, si yo tranquilamente consigo un ciclo contenido en el grafo, es el que estoy marcando en celeste, que pasa por todos los vértices del grafo. O sea que G es hamiltoniano. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, cumple la definición de ser hamiltoniano. Encontré un ciclo contenido en el grafo que pase por todos los vértices del mismo. La idea de hacer el ejercicio este no pasa por la dificultad de encontrar el ciclo hamiltoniano, sino por ver que no se cumplan las hipótesis del teorema de Ore no significa que no sea hamiltoniano, eso por un lado, y por otro lado observar que no cualquier grafo se puede analizar con el teorema de Ore, ¿sí? O sea que por eso va apareciendo en la materia distintos conceptos teóricos o teoremas que me permiten analizar a los grafos y saber si son hamiltonianos o no. Bueno, otra herramienta teórica es el corolario del teorema de Ore, que se llama teorema de Dirac. Dice que si G es un grafo simple con al menos 3 vértices, si para todo par de vértices B, fíjense que acá la situación es distinta, o sea, tomo todos los vértices del grafo, agarro el grado de dichos vértices y observo que el grado de cada uno de los vértices del grafo es mayor o igual que la cantidad de vértices sobre 2, entonces puedo asegurar que el grafo es hamiltoniano. O sea que otra vez tenemos una condición suficiente para asegurar que el grafo es hamiltoniano. Se tiene que cumplir que sea simple, con al menos 3 vértices, y que todos los vértices del grafo, si miro sus grados, es mayor o igual que la mitad de la cantidad de vértices que tiene. Entonces en ese caso puedo asegurar. La demostración del teorema es bastante sencilla, o sea que si yo agarro cada vértice de G se cumple esto. Entonces cada vez que yo agarre dos vértices distintos, cada uno de ellos va a ser mayor o igual que la cantidad de vértices sobre 2, pensando en que U y B eran dos vértices que no eran vecinos, pero bueno, como se cumple para todo par de vértices, entonces para los que no son vecinos también, ¿no? Entonces, porque que sea un grafo simple y con al menos 3 vértices, eran también dos hipótesis que estaban en el teorema de Ore. Bueno, entonces luego por el teorema de Ore, G es hamiltoniano. O sea que, digamos, la demostración del teorema de Dirac. Bueno, entonces veamos un ejemplo, ¿sí?, donde poder aplicar esto. Queremos demostrar que el siguiente grafo es hamiltoniano sin encontrar el ciclo, o sea, sin estar buscando un ciclo contenido en el grafo que pase por todos sus vértices. Bueno, si uno observa, en este caso, este grafo, bueno, es un grafo conexo, en particular G es simple, el cardinal de B de G es mayor o igual que 3, en particular tiene 8 vértices. Y si uno observa, bueno, este vértice tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este también tiene grado 7, perdón. Y en este caso tiene grado 5, grado 5, grado 5. O sea que el grado de B es 7 o 5. O sea, no tiene otra opción. Bueno, pero en particular, si yo miro cualquiera de esas dos situaciones, y estamos de acuerdo que el cardinal de B de G era 8, o sea que esto va a pasar que siempre es mayor o igual que el cardinal de B de G sobre 2, que en particular sería 4. O sea que los grados de los vértices son todos mayores o iguales que 4. Bueno, entonces por teorema de Dirac, este grafo G es hamiltoniano. ¿Estamos de acuerdo?
En este caso también podría haberlo probado usando el teorema de Ore, ¿sí? Porque si uno observa, teniendo grados solamente 7 o 5, la suma es como la mínima suma es 10, bueno, pero 10 es mayor o igual que 8, entonces, ¿sí? Independientemente de qué tipo de vértices tome, si la mínima suma es 8, bueno, para aquellos vértices que tome que no sean vecinos entre sí, bueno, o es 8 o es más grande que 8. Bueno, ahora una observación importante es que el teorema de Ore y el teorema de Dirac nos dan condiciones suficientes para que un grafo sea hamiltoniano, pero existen grafos hamiltonianos que no cumplen esas condiciones. Bueno, un ejemplo son los ciclos con 5 o más vértices no cumplen las hipótesis de estos teoremas y en particular, por ser ciclos, son hamiltonianos. Entonces, lo que se está tratando de manifestar con esta frase es que el teorema de Ore y el teorema de Dirac no me determina cualquier grafo si es hamiltoniano. O sea, no me puede, o sea, habiendo grafos hamiltonianos, puede ocurrir que no se cumplan las hipótesis, pero bueno, entonces no sé qué le ocurre. Entonces necesito de una herramienta más, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, vamos a presentar 3 reglas, que son reglas que se tienen que cumplir para construir un ciclo hamiltoniano. O sea, presentamos un método de búsqueda de un ciclo hamiltoniano que puede ser de utilidad para decidir si un grafo es hamiltoniano. Bueno, entonces una primera regla dice que si un vértice B tiene grado 2, entonces ambas aristas incidentes en dicho vértice deben formar parte del ciclo hamiltoniano, porque al ser un ciclo, cada vez que paso por un vértice, tuvo una arista por donde llego y una arista donde cual salgo, ¿no? O sea que en un ciclo cada vértice tiene grado 2. Durante la construcción de un ciclo hamiltoniano, ningún ciclo se puede formar antes de que se hayan recorrido todos los vértices del grafo, ¿sí? Porque si no, no estoy construyendo un ciclo hamiltoniano, ¿sí? Porque el ciclo hamiltoniano pasa por todos los vértices del grafo. Y la tercera regla es que durante la construcción de un ciclo hamiltoniano se consideran 2 de las aristas incidentes en un vértice, entonces las restantes aristas deben ser borradas. Bueno, entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo. Lo primero, que no voy a perder tiempo acá en el video, pero si uno quisiera aplicar el teorema de Ore o el teorema de Dirac, no podría deducir nada, ¿sí? Entonces, al no poder deducir nada, no tendría forma de decidir si este grafo es hamiltoniano. Bueno, yo en particular quiero decidir si G es o no hamiltoniano. Entonces, bueno, podemos ir con las 3 reglas. Digo, bueno, primero identifico los vértices de grado 2. Vértices de grado 2 los voy a pintar acá en celestes. Son estos dos nada más, ¿sí? Bueno, pero la regla decía que si hubiese un ciclo hamiltoniano, las aristas de dichos vértices que tienen grado 2 deben sí o sí formar parte de dicho ciclo. Bien. Por la regla 3, ¿sí? Si yo ya tengo un vértice donde estas dos aristas sí o sí tienen que formar parte del ciclo porque están obligadas por que estos dos vértices son de grado 2, las aristas correspondientes a los otros 3 grados que tiene, porque este tenía grado 5, estas aristas hay que borrarlas. Entonces yo ahora tengo que seguir la construcción de mi ciclo hamiltoniano pensando en el grafo G2 menos estas 3 aristas. Bueno, entonces sigo con la construcción y la pregunta es, ¿esta arista la puedo tomar? No, si la tomase, la arista HF estaría cerrando un ciclo sin haber pasado por todos los vértices del grafo. O sea, estaría incumpliendo la segunda regla. Y durante la construcción de un ciclo hamiltoniano, ningún ciclo se puede formar antes de que se hayan recorrido todos los vértices. O sea que esta arista que estoy marcando acá, no la puedo tomar. ¿Sí? Esperen que ahí no me marca. Esa no la puedo tomar. Entonces no me queda otra opción de tomar la arista HD. Bueno, tomo la arista HD y en particular entonces ahora tengo que ver. Está claro que esta arista ya no está, ¿sí? Esta arista ya no está, tengo dos opciones. O tengo la opción de tomar la arista DF,
pero otra vez estaría incumpliendo la regla B, porque si tomo la arista DF estaría cerrando un ciclo sin haber pasado por todos los vértices, estaría dejando afuera el vértice A y el vértice B. Entonces esta arista que está acá no la puedo tomar. Bueno, en particular, que no, esta no la puedo tomar. Entonces tengo dos opciones, o tomo la arista DA o tomo la arista DB. Bueno, habría que observar que si tomo la arista DB, después la única opción que puedo tomar es la arista DA y lo otro, esta ya no la puedo tomar y esta ya no la podía tomar, entonces tengo que volver hacia D, con lo cual es imposible desde el vértice D y habiendo descartado esta arista, porque si no cierra un ciclo antes de pasar por todos los vértices, que no puedo formar un ciclo que pase por todos los vértices del grafo. Bueno, entonces esto me estaría demostrando que G2 no es hamiltoniano. O sea que en este caso, hamiltoniano. Me falta la E. O sea, el conjunto de reglas me va a servir tanto para probar, es un método de construcción del ciclo, pero en particular si llegamos a contradicciones, o sea, al no cumplimiento de las reglas, entonces voy a estar probando que no es un grafo hamiltoniano. Bueno, eso hay que redactarlo, acá muestro acá abajo, ¿sí? O sea, yo ahí le estuve contando, es fácil contarlo, pero bueno, uno va redactando los pasos, ¿no? Como el grado de los vértices 6G es 2, por la regla A, las aristas que inciden en el dichos vértices deberían formar el ciclo hamiltoniano si el grafo fuese hamiltoniano. Tenemos entonces que las aristas GH, GC y GE, ¿no? Son todas las aristas que habíamos marcado acá arriba, las que yo taché acá, ¿sí? Esas hay que eliminarlas. Y en particular, bueno, como uno va siguiendo, notemos que aquí que las aristas quedan ya descartadas por la regla C. Y después, bueno, veamos que la arista HF no puede ser elegida, pues se cerraría un ciclo sin haber pasado por todos los vértices, regla B. Luego debemos tomar la arista HD, ¿no? Eso reflejó esta parte, ¿no? Que yo esta arista no la podía tomar, entonces tenía que tomar HD. Bueno, y así uno va redactando, que quede coherentemente, cómo uno llega a que no puede armar el ciclo. Fíjense, al final, estando en el vértice D, no podemos tomar la arista de F, pues nuevamente se cerraría un ciclo sin pasar por todos los vértices. Luego podemos tomar las aristas de A o de B. Notemos que en cualquiera de las dos opciones nos lleva a la conclusión que es imposible cerrar un ciclo que nos permita volver al vértice F. Bueno, entonces queda demostrado que el grafo no es hamiltoniano.